minutos avanzamos con las noticias. Ya nos acompaña en el mesón acá en CNN Chile Radio Giselle Guerra para la revisión de las noticias internacionales. ¿Cómo estás, Giselle? Buenos días. ¿Cómo estás, Carola? Muy buenos días. Vamos a comenzar esta revisión internacional con una de las últimas medidas adoptadas por Israel en estas últimas horas, y es la de llamar a 60.000 reservistas como parte de este plan para capturar la ciudad de Gaza, y con esto se entiende que el plan se mantiene en marcha pese a los esfuerzos que hemos visto en estas últimas jornadas y con Hamás, de que el día de ayer aseguraba haber dado luz verde a esta propuesta para poder conseguir un cese a las hostilidades con Israel. Bueno, lo que ha ocurrido en estas últimas horas es que el plan ha sido aprobado, de hecho ha sido confirmado por el ministro de Defensa Israel Katz, con el objetivo de capturar la ciudad de Gaza, ¿no? La urbe donde hay actualmente 1 millón de personas y que serían forzadas en su desplazamiento hacia el sur del enclave palestino. Y con esa aprobación que ha sido confirmada por el ministro de Defensa, también se ha aprobado este llamado a reservistas. Estas 60.000 personas van a tener que alistarse hasta el próximo 2 de septiembre para ser parte de esta operación que ha sido bautizada como Carros de Gedeón B, y que se proyecta se va a extender hasta el 2026. Se ha proyectado también, Carola, que unos 130.000 soldados van a ser desplegados en esta zona de la Franja de Gaza como parte también de un operativo y de una operación militar en rigor que al menos en una primera fase va a significar el desplazamiento forzado de estas cientos de miles de personas que sobreviven en esta zona del enclave palestino, todos ellos trasladados hasta el sur. Se ha planteado que la fecha límite para conseguir esa primera fase va a ser el próximo 7 de octubre de este año, cuando se van a cumplir 2 años por lo demás del inicio de este conflicto entre Israel y Hamás. Y claro, aquí lo único que falta es la autorización del Gabinete de Seguridad, pero ya precisamente el propio ministro de Defensa de esta nación plantea que esa autorización sí o sí va a existir, pese, Carola, a las presiones incluso internas de parte de algunas de las figuras de los miembros de seguridad y de militares, por cierto, dentro de este país, y pese también a la reticencia de las familias de los rehenes que, sin ir más lejos, han salido en estos últimos meses y durante estos 2 años prácticamente a las calles a exigir que se alcance un acuerdo que permita la liberación de todos ellos. Y claro, aquí el temor mayor es que precisamente esta operación pueda terminar con la muerte de al menos 20 personas que aún permanecen con vida bajo el cautiverio de Hamás. Claro, aquí lo que ha señalado desde Hamás es que ellos han aprobado esta propuesta presentada por Estados Unidos. De hecho, lo que se señala es que la última luz verde que daba Hamás y que era conocida el día de ayer es bastante similar a una propuesta que ya Israel había dado luz verde hace solo algunas semanas atrás. ¿Qué se entiende detrás de esta acción, Carola? Que aquí muy probablemente se va a enfriar nuevamente los esfuerzos para poder conseguir una tregua, y con ello se diluyen las esperanzas de poder conseguir efectivamente un cese a las hostilidades, ahora con Israel, que ha llamado a estos 60.000 reservistas para ser parte de esta operación militar y capturar la ciudad de Gaza. Y se supone que desde el gobierno de Israel han dicho que además de la preparación de estos reservistas se han preparado los operativos humanitarios para la evacuación de la población de esa localidad, ¿cierto? Sí. El punto es cuán preparados, cuán efectivos van a ser esos operativos y hacia dónde se va a realizar la evacuación, porque hemos visto el desplazamiento y la enorme crisis humanitaria que se ha producido por lo que ya ha ocurrido hasta ahora. Claro, y estamos hablando de un territorio que ya antes del conflicto estaba densamente poblado, más de 2 millones de personas en 360 kilómetros cuadrados aproximadamente, sin la posibilidad incluso de poder salir. Esa es la imagen en vivo a esta hora de la Franja de Gaza. Hay imágenes satelitales y aéreas que dan cuenta, por lo demás, Carola, de la destrucción prácticamente total que hay en el enclave palestino. La preocupación en el caso de los gazatíes está puesta en cómo va a ser ese desplazamiento y en qué condiciones va a ocurrir también
todo ese traslado de esta población a un lugar que ya está enfrentando una grave crisis humanitaria, ¿no? Con las dificultades para poder acceder a alimentos, con las dificultades también para poder acceder al agua, ¿no? Y claro, con 1 millón de personas aproximadamente que vive en esa zona que va a ser eventualmente desplazada con una fecha límite que está prácticamente a la vuelta de la esquina, ¿no? El próximo 7 de octubre. Mientras tanto, los 70.000 soldados israelíes formales que ya están, digamos, desplegados y han estado combatiendo, han estado, digamos, en el bombardeo de Gaza, se les ha pedido una extensión de entre 30 y 40 días más de sus servicios, además de la incorporación de estos 60 reservistas. Y Israel todavía no responde formalmente, según se ha informado, a la postura de Hamás de aceptar la propuesta de tregua que han llevado adelante negociadores cataríes y egipcios. Sí, exactamente, y se ha planteado que incluso eso podría demorarse hasta el próximo día viernes. Lo cierto es que desde Israel no han respondido a una información que ya se conocía desde el día de ayer y por eso allí los temores de que se pueda diluir esa esperanza de poder conseguir una tregua y más ahora que se ha informado esta llamado a los 60.000 reservistas. El 75% asegura Israel ya ha sido capturado por las fuerzas de defensa de Israel sobre el territorio palestino. Resta, por cierto, la capital, ¿no? La ciudad de Gaza, allí donde habita 1 millón de personas en medio de esta grave crisis humanitaria que se extiende por 22 meses. Hablando de tensiones, sí. Vamos a continuar esta revisión internacional con esta información. Estamos a la espera de que los jefes militares de la OTAN se reúnan durante esta jornada para abordar el tema central que sin duda se ha tomado de la agenda en estas últimas jornadas en medio de lo que ha sido bautizada como un frenesí diplomático, ¿no? ¿Cuáles van a ser las garantías de seguridad para Ucrania? Varias opciones, comentábamos algunas el día de ayer. Trump, por otro lado, también retiraba la oferta del despliegue de soldados estadounidenses. En algún momento había sonado esa opción el día lunes. Bueno, el día de ayer finalmente el presidente de Estados Unidos terminaba por desestimar esa opción. Ahora plantea la posibilidad de prestar apoyo aéreo estadounidense a Ucrania ante la eventualidad de que se pueda conseguir un acuerdo que permita el fin o al menos el cese de las hostilidades, pero lo cierto es que este sin duda ha sido uno de los temas principales y claro, en medio de una reunión de videoconferencia durante esta jornada, precisamente los jefes militares de las naciones que son parte de la OTAN deberían reunirse durante este día para abordar, por cierto, este tema principal. Aquí la respuesta de Rusia, Carol, ha sido la siguiente: hablar de garantías de seguridad sin Rusia es utópico, es una vía que no va a llevar a ninguna parte. Esas eran las declaraciones del jefe de la diplomacia rusa durante esta jornada, Sergei Lavrov. Respecto de la posibilidad de una reunión entre Zelensky y Putin, hay varias lagunas allí, Carola, sobre esa eventual opción. En algún momento desde el Kremlin habían planteado que esa reunión fuera en Moscú. Zelensky evidentemente había rechazado esa posibilidad. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, había incluso planteado la posibilidad de que fuera en Ginebra, Suiza. Bueno, es una de las opciones, pero para eso primero tienen ambas partes que comprometerse a reunirse eventualmente en una reunión. ¿Qué está pasando en Venezuela, Isel? Exactamente, vamos a continuar allí. Ha aumentado bastante la tensión en medio de este anuncio de Estados Unidos de duplicar la recompensa ofrecida para obtener información por Nicolás Maduro. Lo hablábamos hace algunos días atrás, 50 millones de dólares. A eso además se suma el despliegue de algunas fuerzas navales cerca de la zona de Venezuela, según se ha conocido en estos últimos días, y eso llevaba a que durante esta semana Nicolás Maduro anunciara la movilización de 4,5 millones de milicianos en respuesta precisamente a estas acciones de Estados Unidos. Varias declaraciones que entregaba Maduro recientemente, milicias preparadas, activadas y armadas, apuntando a que las amenazas de Estados Unidos son extravagantes, extrañas y descabelladas, parte de los dichos que pronunciaba Maduro en medio de un encuentro político televisado allí con dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, y con este despliegue de la Milicia Nacional, que es el quinto componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que fue en su momento creado por Hugo Chávez allá por el 2007. Y claro, todo esto a raíz de varias acciones que ha tomado Estados Unidos en las últimas semanas, partiendo por ejemplo el 8 de agosto recién pasado, ¿no?, que se emitía esta ley de cárteles extranjeros, que era una base oficial para emprender operaciones militares directas en territorio extranjero y en aguas territoriales
Días después, Estados Unidos anunciaba que duplicaba, ¿no?, los fondos destinados para obtener información por Nicolás Maduro, 50 millones de dólares. Y a eso además se sumaba también estas informaciones de un aparente aumento de las tropas que están navegando en América Latina y en el Caribe. La semana pasada era confirmada por CNN con el objetivo de contener lo que ellos califican es la amenaza de los grupos narcotraficantes. También durante esta semana Reuters informaba que 3 destructores estadounidenses y 4.000 militares estadounidenses estaban cerca de las costas de Venezuela. Sin embargo, algunos funcionarios de la administración de Trump han desestimado esta información más reciente, pero de todas formas eso llevaba a que Nicolás Maduro tomara esta acción, la de movilizar a 4,5 millones de milicianos a raíz de las acciones que ha tomado Estados Unidos. Muy bien, ¿qué más? Vamos a ir cerrando esta revisión internacional precisamente en el país norteamericano con estas imágenes de esta gigantesca explosión que se reportaba el día de ayer por la mañana en un pueblo costero en Carolina del Norte, donde un conductor se estrelló contra una tubería de gas de una clínica veterinaria y eso originaba esta gigantesca explosión que dejó 4 bomberos heridos. El responsable huyó, pero posteriormente fue arrestado. Está acusado de conducir bajo los efectos del alcohol. Ha sido detenido y ahora va a tener que enfrentar a la justicia. Todo esto bajo una fianza de $100.000 que se le ha impuesto a esta persona cuya identidad no se han revelado mayores antecedentes, pero que dejaba de todas formas esta imagen el día de ayer por la mañana, esta gigantesca explosión. Esta clínica veterinaria estaba en reconstrucción, afortunadamente no resultaron víctimas fatales. Solo estos 4 bomberos que resultaron heridos producto de este hecho, y ahí con esas imágenes que dan cuenta también de la potencia que dejaba esta gigantesca explosión el día de ayer. Y claro, ahí los esfuerzos de bomberos por lo demás para poder reducir la posibilidad de que se gatillara un incendio mayor tras esta fuga de gas, tras este choque a esta tubería. Muy bien, Isel, seguimos en contacto durante la mañana. Nos vemos, que estés bien. 9 de la mañana con 7 minutos, nos vamos a la pausa. A la vuelta conversamos con el candidato a diputado por Valparaíso, Jorge Char. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.